Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias CNN Tarde de día miércoles en una nueva mitad de semana cuando son las 12:59. Comenzamos el programa del día de hoy y vamos rápidamente a revisar la agenda informativa. Vamos al Palacio de la Moneda porque a través de las redes sociales reapareció opinando sobre contingencia nacional el expresidente de la República, Gabriel Boric. Habló del rechazo al secreto bancario con una crítica al actual oficialismo, pero también de lo que ha sucedido en torno al crédito con aval del Estado y lo que han denunciado algunos de los deudores que habrían sido víctimas de un vaciamiento, dicen ellos, de sus cuentas corrientes, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los planteamientos del expresidente de la República y la respuesta del actual gobierno? Lo vamos a conversar a esta hora con el periodista Ivo Goich, que ya nos acompaña desde el Palacio de la Moneda. Ivo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Nuevamente, muy buenas tardes. Así es, reapareció de manera pública, al menos a través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric. Lo hizo hablando de manera fuerte y contundente, y el tenor de las respuestas que ha recibido durante la jornada del día de hoy van en la misma línea. ¿Lo hizo para qué? Para criticar la forma en la que la Tesorería General de la República está cobrando los dineros adeudados por concepto de mora a quienes tienen crédito con aval del Estado. Todo esto se enmarca dentro de las directrices solicitadas desde la administración liderada por José Antonio Kast de ir en búsqueda de los dineros que se adeudan, de que las personas se puedan regularizar sus situaciones, y quienes se encuentren en estado de mora por largo tiempo y hayan dejado de pagar y de cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago de estas deudas puedan ponerse al día. Lo cierto es que ha generado debate la fórmula utilizada por la Tesorería General de la República bajo el amparo legal, y eso también está en medio de un debate técnico-jurídico acerca de poder retener dineros que están al interior de las cuentas bancarias de las personas, ya sean cuentas vistas, cuentas corrientes. Para muchos ha sido sorpresivo, al menos para 1.500 personas, que son las que la Tesorería el día de ayer indicaba ya habían iniciado ese proceso. De un día para otro muchos de ellos se encontraron incluso sin ningún peso al interior de sus cuentas para realizar ciertos trámites, ir al doctor o poder pagar en ciertos lugares, en lo que ha generado un revuelo importante a nivel político, pero también a nivel ciudadano, para saber hasta dónde se va a llegar con este propósito y con este método ejecutado desde la Tesorería General de la República. Lo cierto es que tiene ciertos límites, y ciertos límites que, como todo lo anterior, también es debatido, José, porque se ha dicho que las personas que tienen sueldos sobre 3 millones de pesos van a estar afectos a este tipo de cobros, de embargo y de retención de dinero de sus cuentas. Lo que ha pasado es que bastantes personas, de estas 1.500 que las cuales ya se les ha hecho esta retención o este embargo, han dicho que no ganan esa cantidad de dinero. ¿En qué se escuda la Tesorería y también el Ministerio de Hacienda? Es que esto fue hecho bajo los conceptos de declaración de patrimonio, de la declaración tributaria del año 2025, pero recordemos que esa se hace a partir del año 2024 hasta mayo del año 2025. Es decir, hay muchas personas que pueden haber cambiado su situación, ya sea de trabajo, ya sea de pérdida de trabajo, ya sea de cambio de trabajo, y cuya situación financiera no es la misma que tenían en aquella época, y se ha hecho un llamado desde el Ministerio de Hacienda. Incluso van a revisar esa situación para que no afecte sobre todo a la clase media con fuerza con estos cobros. Lo cierto es que las personas que están afectos a estos cobros son quienes están en mora, quienes no regularizaron su situación pese a los llamados que se han hecho desde el mes de marzo, y para qué decir los de antes. Bajo ese contexto y en medio también de la tramitación de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica con el apartado específico de perfeccionar o modernizar el levantamiento del secreto bancario, es que reaparece la figura del expresidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric, quien se había mantenido al margen de distintos debates de coyuntura de estos primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast. Había tenido una gira internacional, había participado de foros, de invitaciones en universidades, de exposiciones, donde había dado su parecer, José, acerca de
elementos generales, de situaciones en general a nivel político, del rol del progresismo para el futuro, de lo que significa para él que la ultraderecha esté ganando espacios a nivel político, a nivel mundial, y cómo enfrentarlo, pero también asumiendo las responsabilidades propias del progresismo al permitir que crezca finalmente ciertos movimientos que son contrarios a los pensamientos políticos, por supuesto, del presidente Boric y de muchas personas más. Lo hizo a través de sus redes sociales y pasemos a revisar dos extractos de los temas que tocó el presidente Boric, porque fue larga su retorno a través de redes sociales. Fue un escrito contundente y largo. Mira, revisemos la primera parte, José, y los invito también a quienes ven CNN Tarde. Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, se refiere al FES, y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Eso, así partía esta publicación del presidente Gabriel Boric. Continuemos. Mientras esto sucede, a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos. ¿Dónde están las prioridades?, pregunta el expresidente Gabriel Boric. Habla de una contradicción vital y política entre quienes, por un lado, rechazan la posibilidad de mejorar el levantamiento del secreto bancario en nuestro país, y que son los mismos que apoyan estos cobros y la forma en la que se están cobrando los dineros adeudados por concepto de demora en relación al crédito con aval del Estado en nuestro país. Pongamos en contexto algo, José, que también es importante para la discusión que vamos a ver a continuación. Fue el gobierno del presidente Gabriel Boric quien en campaña y en su programa de gobierno, y establecido varias veces a lo largo de su administración, prometió condonar de manera universal las deudas del CAE y que el Estado se hiciera cargo y absorbiera estas deudas que consideraban injustas y, bien se sabe, en materia de intereses. Hay que retroceder hasta el año 2012 para fijar un punto clave, que es que el interés no podía ser mayor al 2%, ni el cobro mayor al 10% de los sueldos de las personas que tenían crédito con aval del Estado. Pasó el tiempo, distintos movimientos estudiantiles, y finalmente los líderes de ese movimiento estudiantil que con fuerza pedían fin al CAE llegan a la administración del Estado. ¿Liderados por quién? Por Gabriel Boric. Se prometió en campaña, se prometió mientras ejercía la administración del Estado el ex presidente, y fue un choque con la realidad, porque se dieron cuenta que ante la estrechez fiscal era muy difícil. Hay quienes hablan que incluso se hicieron mal las estimaciones de las deudas, de los montos de las deudas que estaban en mora las personas, y quienes eran los deudores finalmente, para que el Estado se hiciera cargo de esas deudas. Y finalmente lo que se propone es un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, en base al mérito, en base a la responsabilidad de quienes estaban al día en sus cuotas, y poder condonar de manera parcial finalmente ciertas deudas. Algo que no vio la luz porque no se pudo legislar, y hacia allá apuntan las críticas del expresidente Gabriel Boric. Lo cierto, José, es que el día de hoy respondieron desde el Ejecutivo. Lo hizo el viceministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, y lo hizo de manera contundente, diciendo que por años el gobierno anterior prometió condonar universalmente el CAE, y que si no lo pudieron hacer, no es responsabilidad de este gobierno, y que menos los culpen por estar cobrando dineros que legalmente pueden perseguir o pueden salir a cobrar, que son los que tienen que ver con conceptos de mora por el CAE. Pasemos a escuchar cuál fue la respuesta del Ejecutivo, del ministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado. Escuchemos. Y yo le pediría al expresidente Boris que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes, más de 3,5 millones de pesos, nos van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponden a todos los chilenos. Bueno, obviamente cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está
motivada por esa promesa. Ahí escuchábamos, José, es contundente la respuesta del Ejecutivo en voz de nada más ni nada menos que el jefe de gabinete y quien también oficia de vocero tras la salida de María Cedini en esta figura de biministro de Claudio Alvarado. Evidentemente hay molestia, no por lo que pueda decir el presidente Boric, pero en la forma que lo dicen, sobre todo cuando dicen es una promesa a la cual nosotros no suscribimos. Fue una promesa que efectivamente tuvo efectos directos en el aumento de personas que dejaron de pagar y de cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago del crédito con aval del Estado, que entraron en mora y que efectivamente eso produce un perjuicio que desde la Tesorería General de la República y desde el Ministerio de Hacienda han cifrado en 4 billones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Lo cierto es que se han efectuado cerca de 1.500 cobros desde esta forma, a partir de la semana pasada, específicamente del 4 de junio. Cerca de 32.000 personas, según la Tesorería General de la República, se han acercado para poder o repactar o reprogramar o por lo menos tener mayor información acerca de sus situaciones específicas. Estamos hablando de más de 500.000 personas que se encuentran en esta situación y para el gobierno es inaceptable. Lo que sí hay que decir que es parte del debate y lo que ha generado polémica también tiene que ver con a quienes se les está finalmente reteniendo o embargando este dinero, porque se había dicho que eran hasta sueldos mayores de 3 millones de pesos y hay personas que han aparecido perjudicadas por este cobro, entre comillas, pero que no cumplen con ese requisito y eso es lo que el gobierno también quiere ajustar. Quienes están a favor de lo que se está haciendo dicen se pueden ajustar ciertas formas, más el fondo es el correcto y que el gobierno pasado se tiene que hacer cargo también de las promesas en campaña. Además habló de lo que sucede con el secreto bancario. A modo de resumen, el día de ayer vuelve a existir un empate en la sala del Senado en el proyecto que se estaba revisando de la creación del subsistema de inteligencia económica, especialmente en el apartado, en el artículo número 11, que le daba atribuciones especiales a la unidad de análisis financiero para que en 3 casos particulares pudiese hacer el levantamiento del secreto bancario vía administrativa y no pasando por un tribunal y solicitando una orden judicial para poder tener ese permiso y realizarlo. Esto daría para la actual oposición mayores atribuciones también. Sería más rápido la persecución del dinero, del crimen organizado y de delitos que se estén cometiendo de manera financiera en nuestro país podrían resolverse de manera más rápida y es una herramienta que se tenía a mano. Que dicen desde el actual oficialismo y lo que defienden desde el gobierno es que sería una intromisión muy posible a garantías constitucionales de las personas si es que vía administrativa solamente, aunque sea en estos casos, la unidad de análisis financieros pudiese hacer ese levantamiento y es por eso que ya se anunció la semana pasada y se ha ratificado durante estos días la presentación de una indicación para que se vea en la comisión mixta a la que pasa este artículo en específico y se pueda modernizar el levantamiento del secreto bancario, darle más atribuciones a la unidad de análisis financieros, pero no modificar el hecho que para que se solicite tenga que ser vía judicial y no administrativa. Habló de esto, le contestó al expresidente Máximo Pavés, el subsecretario del Interior. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No hay ninguna declaración de alguien del gobierno o de parlamentarios que están en la coalición del oficialismo que se opongan al alzamiento del secreto bancario, primero porque existe hoy día esa medida y en segundo lugar porque el afán, el objetivo es combinar la colaboración de las investigaciones con asegurar la privacidad bancaria. En ese sentido, el ministro de Hacienda ha dicho, vamos a presentar una propuesta con ocasión de la comisión mixta para mejorar aquello que haya que mejorar en materia de investigación financiera, siempre que se resguarde la privacidad y el derecho de las personas a que se abran sus cuentas con la autorización judicial. Y en ese sentido, la posición del Ejecutivo es coherente. Ahí hablaba Máximo Pavés, el día lunes ya nos había confirmado efectivamente que en la comisión mixta, en el caso de que pasara este artículo, esta norma incluida dentro de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica, el gobierno se iba a hacer partícipe con una indicación específica que pudiese mejorar el tema del levantamiento del secreto bancario ante el anuncio hecho la semana pasada por el ministro de Hacienda,
Jorge Quirós. Lo cierto es que a nivel político no ha pasado desapercibida la reaparición del expresidente Gabriel Boric. Es por eso que vamos a escuchar algunas declaraciones desde el Congreso de los diputados Diego Chalper y Pierre Carlesi, quienes son muy críticos acerca de la forma en la que lo hace el presidente, criticando entonces la forma en que está cobrando la tesorería las deudas del CAE, pero también acerca de su postura frente al levantamiento del secreto bancario. Yo le pediría al presidente Boric un poquito de pudor, porque la verdad de las cosas es que ¿qué tiene que ver el que se haga ejercicio de una atribución, que podremos discutir su extensión respecto a personas que fueron citadas a pagar, que no pagaron y que después, sabiendo la atribución de la tesorería ejerce esa atribución con la necesidad de que un organismo independiente y autónomo juzgue la pertinencia de la intromisión en la privacidad de una persona? Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente, yo le pregunto a los que están acá, ¿les parecería plausible que un órgano administrativo pueda ingresar a sus casas? ¿O que un órgano administrativo pudiera interceptarles el teléfono? A ver, si al final cuando hablamos de la privacidad bancaria, de lo que estamos hablando es de una garantía muy relevante en Chile. Mucha risa las palabras del presidente Boric cuando él mismo crea impulsa una ley de complemento tributario, después promete durante 4 años que va a condonar el CAE, se lava las manos y cuando la gente que gana más de 2,5 millones y hasta más de 5 millones le regresan su plata, que podemos ver si está bien o no el mecanismo, empieza a salir a defender a la supuesta clase media. Yo le voy a decir algo al expresidente Boric, ojalá siga en su gira mundial explicándonos cómo no tiene que hacer las cosas el resto del mundo para no entregar un país en desastre. Yo creo que el presidente Boric fue un veneno a la administración fiscal de este país en muchos sentidos y yo creo que no es ejemplo de nada. Ya, ahí estaban muy críticas las palabras, José, en relación al secreto bancario y también a la deuda del CAE, quienes han atravesado estos temas, efectivamente, sobre todo desde la actual oposición, quienes no entienden, efectivamente, al igual que el presidente, cómo se legisla en contra de mejorar el levantamiento del secreto bancario mientras se le está cobrando a las personas. Hay quien dice cómo se puede solicitar una orden judicial para el levantamiento del secreto bancario y por otro lado la tesorería puede directamente ingresar a tu cuenta y quitarte esa plata, embargarla precisamente. Son cosas distintas, es una discusión distinta a nivel político. Evidentemente esto se enreda también, pero al menos desde la tesorería consideran y tienen el sustento legal para poder realizar efectivamente estos cobros que se están haciendo. Desde la actual oposición han criticado sobre todo la votación del día de ayer en cuanto al rechazo de la norma que prometía o que quería mejorar el levantamiento del secreto bancario en nuestro país, y también hacen alguna valoración acerca de la reaparición y la crítica hecha por el expresidente Gabriel Boric. Escuchemos a los diputados José Montalva y también Nelson Venegas. En vez de ser una facilidad, es un perjuicio para las personas el hecho que haya estado incluido en ese préstamo el Estado, porque va a haber una forma violenta de cobro, tal cual como se ha hecho hoy día con personas que tienen sobre 1,5 millones de sueldo. Tampoco es una forma inteligente de poder cobrar a quien no puede pagar justamente cuando sube el costo de la vida. Lo que se está diciendo es que se pague, pero en condiciones de normalidad, en condiciones que cualquier banco comercial, hasta por un crédito de consumo, le da a una persona entendiendo que está con dificultades económicas. Lo que se pretende hoy día es levantar el secreto bancario para que se genere un mecanismo para perseguir y adelantarse a los hechos y saber la ruta del dinero. Cuando se trata de repatriar dineros desde el extranjero a personas que eludieron impuestos, a ellos se les condona. Pero sin embargo a las personas que ya han pagado el CAE se les está sacando todo el sueldo, toda la remuneración. Si esto de sacar dineros se hubiera realizado durante el gobierno del presidente Boric, hubiera sido este gobierno denominado como un gobierno totalitario, un gobierno expropiatorio, un gobierno que no cree en la propiedad privada. Vamos a ver, José, si esta reaparición del presidente Boric, imagino también que es estratégica luego de los primeros 90 días, esperando que haya pasado la cuenta pública, la instalación finalmente del gobierno de José Antonio Kast
bien lo sabe el presidente Gabriel Boric, lo difícil que es la instalación de los gobiernos. ¿Se va a repetir, seguirá hablando de coyuntura, se va a inmiscuir en temas de política nacional o habrá sido puntualmente para tocar un tema sensible y que toca directamente a su administración, que tiene que ver con la promesa de la condonación universal del CAE, más allá que a medida que avanzaba su gobierno y se daban cuenta de lo que significaba en montos económicos y de la imposibilidad de poder realizarlo, trataron de sacar adelante una ley para alivianar los costos en base al mérito y la responsabilidad de pago de las personas. Les cae directamente una responsabilidad, veremos si es por eso o efectivamente el presidente Gabriel Boric va a seguir siendo parte del debate a nivel político. Por cierto, su opinión siempre va a ser importante, es la de un expresidente y siempre va a generar debate a nivel nacional. Por supuesto, Ivo, y de alguna u otra manera, comillas, rompiendo este acuerdo tácito que existe, que el presidente saliente se toma al menos 6 meses desde iniciado un nuevo gobierno para hablar de coyuntura. En este caso lo hace a través de las redes sociales, con temas que tú decías son particularmente sensibles, porque por una parte hay una fuerte posición de la actual oposición en torno al tema del secreto bancario, y por otro lado se toca el tema del CAE, que atañe también lo que trató de hacer su gobierno al final con un sistema nuevo del financiamiento de la educación superior. Ya pues, Ivo, quedamos atentos. La ex ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, nos dijo hoy en CNN Chile Radio que no tiene por qué inhibirse el expresidente de hablar de coyuntura. Así que quedaremos atentos si habla en otras instancias. Ivo Goich, muchas gracias. Nos vemos, José.